Ya pasamos la materia, ¿cierto? Ustedes la vieron, están claros con eso. Al ver esta mandíbula, ¿de qué especie me dicen que es? ¿Bovino? Bovino, ¿ya? Bovino. Entonces, en este sentido, tú te vas a dar cuenta que todas las mandíbulas van a tener un cuerpo y una rama mandibular, bastante clara, bastante notoria, ¿ya? Ahora, ¿qué es lo importante aquí? Que esta mandíbula va a tener estructuras que van a estar por medial y otras que van a estar por lateral. Y esto tú lo vas a poder fusionar, ¿cierto? Acá, sí, son igual distintas, pero ahí ya vas a tener la sínfisis mentoniana muy marcada y es la estructura que va por medial, ¿ya? Y se nota inmediatamente, porque si tú ves eso así, ¿cierto? Y ves esto por lateral, vas a encontrar ese foramen, ¿cierto? Que es el foramen mentoniano, ¿ya? Pero este foramen mentoniano que está por lateral en todas las especies se va a comunicar por el conducto mandibular que va por el cuerpo, ¿cierto? Acá, pasa por el ángulo, sube por la rama y sale aquí. O sea, en realidad entra aquí, ¿cierto? Y sale acá, ¿ya? Y acá vas a tener el foramen mandibular, ¿ya? Entonces, y este foramen mandibular está por medial, ¿ya? Entonces ahí tengo la entrada del foramen, conducto y salida al mentoniano, ¿ya? Entonces eso es el primer punto a considerar. La otra cosa que es importante es que vas a tener todos los dientes, ¿cierto? Premolares, molares, ¿ya? Y los alvéolos dentales, ahí, ¿cierto? Bueno, donde hay un diente, hay un alvéolo dental, ¿ya? Entonces, importante también la forma. Esta forma, ¿cierto? Alargada, más bien como yo les decía en clase, como una especie de bote, como una canoa, ¿ya? Que es característico del bovino, ¿ya? Y lo otro, a nivel de rama, ¿cierto? Vas a tener el proceso coronoides, que es bastante aguzado, ya bastante en punta, y el proceso condilar y un cóndilo mandibular, ¿ya? Y la incisura mandibular, ¿ya? Entonces, esto, así como tú lo puedes ver, es un lado izquierdo, ¿cierto? De mandíbula de bovino. Ahora, si lo ves en este caso, bueno, obviamente entendamos de que aquí vamos a tener el ángulo, ¿ya? La fosa macetérica, ¿ya? Y lo otro es que vas a tener acá el diastema, todo este espacio diastema. Ahora, yo les comentaba en clase que el proceso coronoides tiene una inclinación hacia lateral. Si lo ves desde caudal, te puedes dar cuenta inmediatamente que está hacia un lado más que hacia el otro, ¿sí? No está en el centro, ¿ya? Y eso es importante, ¿ya? Porque esto también te indica que va hacia lateral, ¿sí? Ahora, si esto lo comparas con esto, dices, ok, aquí hay una diferencia. Partiendo de la base de que esto es una estructura ósea sola, única, está fusionado, ¿ya? Y esta es una mandíbula de equino, ¿ya? ¿Y qué es lo que es importante? Te fijas, el cuerpo va a tener la misma estructura, cuerpo, rama, ángulo, todas las mismas, solamente aquí que cambian la posición y las formas, ¿ya? Te fijas, la parte del cuerpo es mucho más recta, no tiene esa forma hacia arriba como en el caso del bovino, los alvéolos dentales bastante claros, los dientes también, el diastema igual, ¿ya? Espacio para los incisivos, al igual que el bovino, y lo que sí, un ángulo bastante, o un margen angular bastante más grueso. ¿Se fijan? Mucho más desarrollado que en el caso del bovino, ¿sí? Entonces, eso es una diferencia importante. A nivel de forámenes, nos mantenemos foramen mentoniano, ¿ya? Y foramen mandibular ahí. No hay mayor diferencia, un poquitito de desplazamiento, nada importante. A nivel de proceso coronoides, sí, te vas a dar cuenta que está en el centro del cóndilo, justo en el centro. No está desplazado hacia lateral como en el caso del bovino. Y eso es una diferencia también a considerar. Se fijan que está desplazado uno y el otro no, ¿ya? El proceso condilar y el cóndilo, la verdad, son bastante notorios, la incisura mandibular también. Puede que el proceso coronoides en este hueso en particular esté un poco más corto por el desgaste, se quebró y todo lo demás, pero siempre es un poquitito más elevado, ¿ya? Entonces, no tienes más diferencia que las ya mencionadas en el caso del equino. Pero
¿Qué pasa aquí? Cerdo, ¿ya? Mandíbula de cerdo, que eventualmente la mandíbula de cerdo aquí está fusionada, pero también se puede separar. ¿Te fijas? Porque es exactamente la misma, ¿ya? La única diferencia es que este es un cerdo adulto y este es de un lechón. ¿Qué te dice eso? Que eventualmente la sínfisis mentoniana, en el caso del cerdo, no se termina osificando. Si yo esto lo golpeo, lo trato de quebrar, se va a partir ahí. Si yo trato de hacer eso mismo a nivel de equino, lo más probable es que lo rompas a nivel de alguna porción del cuerpo de la mandíbula se va a partir. No va a quedar simétrico. ¿Ya? En el caso del equino, o sea, perdón, del cerdo, las estructuras idem son las mismas. Pero, mira, un foramen, 2, 3, 4. 4 forámenes, ¿cierto? Mentonianos podemos observar aquí, ya que vamos a tener en ambos lados. En la otra especie tenemos 1 y 1. Listo. En el bovino puede que incluso aparezca un segundo, pero siempre son al menos 2. O sea, máximo en el caso del bovino 2, pero acá tenemos 4. ¿Ya? La cantidad de dientes es totalmente distinta, ¿cierto? Premolares, molares, colmillos, ¿cierto? Incisivos, todo lo hay, ¿ya? Ahora, importante igual que a nivel de rama mandibular, el proceso condilar y el cóndilo, ¿cierto? Son simétricos en relación al proceso coronoide. Son parejos, ¿te fijas? La otra especie, no. ¿Me fijan? En el caso del equino con el bovino, ¿cierto? Son mucho más proyectados, ¿cierto? Hacia arriba el proceso coronoide, ¿ya? Y lo otro, la incisura, ¿cierto? Mandibular también es mucho más abierta, es más amplia en el caso del cerdo, ¿ya? Y esa es una de las más importantes dentro de las diferencias. El foramen, la verdad, se mantiene, igual el foramen mandibular por medial, y la fosa masentérica exactamente igual. El ángulo mandibular, la verdad, no tiene mayor diferencia, pero si tú ves la mandíbula de frente, te vas a poder dar cuenta un poquito que, lo que yo les decía en clase, la fosa masentérica está, ciertamente no está recta, sino que está un poco abierta, ¿cierto? Acá, esto está un poco más como una especie de alita, ¿ya? Y esa característica es propia del cerdo, no va recto aquí y termina en recto, sino que va recto y se tiende a abrir un poco hacia lateral, ¿ya? Y es una característica también del cerdo. Y acá tú puedes diferenciar fácilmente, si yo coloco eso uno al lado del otro, más allá de que son huesos que están fusionados, tú inmediatamente lo primero que vas a ir a observar es esto. ¿Son simétricos? Cerdo. ¿Son separados? Ya, ok, equino. Ya, porque las dos son rectas. Miren, la presencia del colmillo, cerdo, el equino no los tiene. Ya, los dientes son totalmente diferentes. Los incisivos son distintos. Entonces, ya, independiente de que sean dos mandíbulas que están fusionadas, aún así siguen siendo muy distintas. ¿Ya? Aquí, dime. ¿Cómo se llama cada foramen del cerdo? Son Todos foramen. No, en este caso tú vas a tener el foramen mandibular, ¿cierto? Ese que está ahí, ¿cierto? Y todos estos vas a tener forámenes mentonianos, que en algunos casos, como son múltiples, no vas a tener, si fuesen pares, tú podrías decir un foramen palatino mentoniano mayor y uno menor, ¿ya? Pero acá son todos disparejos, ¿ya? Hay unos más grandes que otros, que en algunos textos tú los encuentras como forámenes mentonianos mayores y otros menores, pero la verdad son simplemente forámenes mentonianos, ¿ya? Ahora, esto pasa exactamente lo mismo, esto sigue siendo de cerdo, solamente que está cortada la rama, ¿ya? Y aquí obviamente tú puedes observar de la misma forma, ¿cierto? Un foramen, dos forámenes, tres forámenes, 4, 5, 6 forámenes. O sea, siempre vas a tener variaciones, ya en lo que respecta a cantidad de forámenes. Lo importante es entender de que sí, en el cerdo vas a tener más forámenes, ¿cierto? Mentonianos que en otras especies. ¿Ya? Aquí está osificado, pero se nota, aún así se sigue notando la sínfisis mentoniana. Y ahí solo pueden observar sin tanto problema. ¿Ya? Los dientes, ¿sí? Y aquí va el conducto mandibular. Ese foramen que está ahí es parte del conducto mandibular, ¿ya? Que es el que da origen arriba, ¿cierto? Ahí. Ahora, en el caso del perro, tú te vas a dar cuenta que la mandíbula de perro tiene varias características y varias diferencias también.
tiene varias diferencias. Lo primero que tú vas a observar es la forma del cuerpo, ¿ya? Tiene esta forma también elevada como en el caso del bovino, pero la mayor cantidad de diferencias tú las vas a tener en la parte del ángulo y de la rama, ¿ya? En el caso, sí o sí vas a tener, fíjate, un foramen y dos forámenes mentonianos. Y aquí sí, tú hablas de un foramen mentoniano mayor y hablas de un foramen mentoniano menor, porque hay uno, dos, punto, y uno más grande y otro más pequeño, ¿sí? Vas a tener los alvéolos dentales, ¿cierto? Tienes los dientes y todo lo demás, ¿ya? Pero la fosa macetérica es muy profunda en el caso del canino. En el ángulo existe este proceso angular que no está en los otros ángulos. ¿Te fijas? No existe nada en el ángulo, ¿ya? El proceso angular, y esto es característico tanto del perro como del gato. Y de ahí vamos a tener un proceso condilar y un cóndilo arriba, ¿sí? Y el proceso coronoides, ¿cierto? Bastante más amplio, más ancho y mucho más grande proporcionalmente, ¿sí? Entonces, en este sentido, la especie que tiene el coronoides más grande es el perro, ¿ya? Y el que lo tiene más pequeñito es el cerdo, ¿sí? Proporcionalmente a la relación proceso coronoides con cóndilo, ¿sí? Ahora, aquí hay una diferencia con respecto al foramen. Normalmente el foramen mandibular va a ese nivel, ¿cierto? Está mucho más cercano al cóndilo, está más arriba, ya más proximal. Pero en el caso del canino, tú te vas a dar cuenta que el foramen mandibular está más desplazado, está casi horizontal, o sea, está casi en la misma línea, perdón, de el cuerpo. ¿Se fijan? Está prácticamente igual. Entonces la línea es casi directa. En las otras especies sale de acá, baja y forma la L. En el caso del perro no, se mantiene casi recto. Tú ves el bovino, lo colocamos como casi recto, ni cerca. El foramen está acá, ¿ya? Entonces en el caso del perro está aquí, pero en el caso del bovino no. En el caso del cerdo tampoco. También está desplazado hacia proximal, ahí. ¿Se fijan? Entonces, esa característica es del perro. Tengo el foramen acá y esto va casi, como les digo, en la misma línea, ¿ya? Y eso es una forma de diferenciar también los foramen. Entendamos que tenemos la sínfisis, ¿cierto?, mentoniana y el foramen mandibular por medial, forámenes mentonianos, fosa macetérica por lateral, ¿ya? Aquí también hay una pequeña inclinación del proceso coronoides hacia caudal, fíjense. O sea, perdón, hacia caudal, hacia lateral. ¿Se fijan? Está levemente desplazado hacia acá. ¿Ya? Entonces, eso es importante. Esto es lo mismo que pasa en el gato, de una forma bastante parecida. ¿Ya? Entonces, eso es mandíbula. Ya, para que lo tengan ahí. ¿Lo corto? En tintero. Pablito, ¿lo corto? Sí, corto.